Hey, Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee, aquí desde la ciudad de Houston, Texas. Los que me están viendo en las 4 esquinas del mundo, les doy un momento para que se sigan conectando. Mis amigos de toda Latinoamérica o de cualquier esquina del mundo. Aquí con un gran amigo de un buen tiempo, de muchos años, extraordinario pastor aquí en el norte de Houston, el amado pastor Ricardo Ramírez de la iglesia Sendero de la Cruz, donde esta mañana tuvimos un servicio pero poderoso y en la noche estaremos ministrando también. Así que mi buen amigo el pastor Ricardo Ramírez. Pastor Ricardo, ¿cómo te encuentras en esta tarde? Bendecidos en victoria, gracias al Señor, aquí saludándolos a todos que están por ahí conectados. Saludos, Dios les bendiga, hermanos. Una bendición, así es, haber tenido esta mañana con nosotros nuestro hermano Gary Lee predicando. Estamos más que bendecidos, pero también estamos muy preocupados por una situación que está literalmente tomando lugar desde ya hace varios años, pastor, de verdad que sí. Jesucristo dijo estas palabras poderosas en Mateo capítulo 24, versículo 4. Él dijo que mirad que nadie os engañe. Sabemos muy bien que estamos en un tiempo donde las doctrinas del diablo han permeado nuestras congregaciones. Estamos en un periodo tan peligroso que el versículo 24 del mismo capítulo 24, Jesús dijo, si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, el apóstol Pablo dijo que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y hoy lamentablemente vivimos en un periodo, la iglesia, donde millones y millones de almas están en la balanza y se podrían perder para siempre, porque la mayoría de ministros hoy están promoviendo doctrinas diabólicas. Santo Dios, hay una gran confusión, una gran ignorancia, pero eso sí tiene razón, es verdad, hermanos, hay mucho falso ministro, muchas personas que están predicando un evangelio falso, porque la palabra de Dios lo advierte en Mateo 24, el Señor Jesucristo dijo que vendrían falsos maestros, ¿verdad? Falsos cristos, dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, no dijo pocos, a muchos millones de personas están siendo engañadas, porque la Biblia dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, la eficacia de la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios, el evangelio cambia vidas, el evangelio transforma al ser humano, pero ese es el problema, que ya no se está predicando el evangelio de Cristo, que cambia vidas realmente. Pastor Ricardo, ¿cuántos años tienes que sirves al Señor? Voy a cumplir 40 años de servir al Señor, de ser cristiano. Y de pastor vamos a cumplir ya casi 20 años. Y yo 50 años de servir al Señor y predicar el evangelio. Y entre los dos tenemos cerca de 90 años. La verdad que la iglesia ha cambiado. El evangelio ha cambiado. Y la mayoría de la iglesia hoy en día, lamentablemente, las grandes iglesias, denominaciones, congregaciones a nivel mundial, están literalmente promoviendo, líderes promoviendo doctrinas diabólicas, el politeísmo, el panteísmo, el sincretismo, el gnosticismo, están literalmente invadiendo a la gente constantemente con doctrinas perversas, maquiavélicas, peligrosas. Y si usted me está mirando en este momento, son doctrinas tan peligrosas que cuando crees en ellas te puedes perder para siempre. La salvación se ha abaratado en este tiempo. La vida del cristiano está totalmente desvaluada. Y hoy en día la mayoría de cristianos no tocan el tema de la doctrina de la Biblia. Así es, hermanos, pero recordemos que el apóstol Juan dijo, hijitos, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios. Está hablando realmente que probemos si esa doctrina es de Dios. Pero todo eso también es parte de las señales, hermano Gary, de la venida del Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que en los postreros días, ¿verdad? Muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Esto está preparando un ambiente, está preparando una plataforma para el anticristo, porque ese será el arma que va a usar el anticristo. Dice la Biblia que Dios le permite engañar a aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, por esto Dios les envía un espíritu engañoso, un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no creyeron a la verdad. Y eso ya lo estamos viendo, como la gente, ¿verdad? En lugar de adorar a Dios, adoran a un hombre, adoran al líder, le dicen papito, al apóstol o a quien sea, ¿verdad? A ese hombre, porque ya no tienen su mirada en Jesús. Cuidado con eso, hermanos,
Por eso el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: hijitos, no creáis a todos los espíritus, porque él mismo dijo, ya está en el mundo el espíritu del anticristo. Lamentablemente vivimos en un periodo cuando la mayoría de la iglesia carece de lo que yo llamo conocimiento. Y con razón el profeta Oseas decía: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y encima de que falta conocimiento, no hay discernimiento tampoco. Una gran mayoría de creyentes no tienen discernimiento espiritual y no saben distinguir desde el púlpito si se está predicando lo que es propio, bíblico, sana doctrina, o si es un mensaje falso. Iglesia, los que me ven en Latinoamérica o cualquier lugar del mundo, aquí acompañado del buen pastor Ricardo Ramírez desde Houston, Texas, hoy domingo 11 de septiembre de 2022, abre tus ojos. Despiértate, estamos en un tiempo peligroso. El diablo está engañando a la iglesia como nunca. Y lo peor de todo es que los que están al frente, patrocinando, promoviendo y hablando estas doctrinas falsas, son los que están como sus pastores. Es terrible. Estos pastores se están llevando a millones de almas al mismo infierno. Estamos viviendo un tiempo tremendo. Ahora entiendo la palabra que dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así es, amados hermanos. Nosotros debemos recordar lo que hizo el apóstol Pablo, lo que él decía siempre. Cuando él llegó a Corinto, en el libro 1 de Corintios, él dijo: cuando yo fui a ustedes para darles el testimonio de Cristo, me propuse no hablar otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. ¿Qué dijo Pablo? Yo estoy hablando del sacrificio de Cristo, de la obra de Cristo, porque eso es lo que cambia vidas. Pero no vemos esas predicaciones, no vemos esos mensajes que exaltan la obra redentora de Jesús en la cruz, sino vemos otras doctrinas acerca de dinero, de prosperidad, mensajes simplemente motivacionales. Ya los predicadores no son predicadores, ahora los ministros, los pastores son psicólogos que dan un mensaje motivacional. Son terapeutas. Sí, terapeutas, y la gente sale emocionada, obviamente, pero la Biblia lo dice, que porque la gente tendrá comezón de oír, y por tener comezón de oír se amontonarán maestros, dice la Biblia, para que les digan cosas bonitas. Se amontonarán maestros porque ya no sufrirán la sana doctrina, no les agradará la sana doctrina, y buscarán maestros que les den lo que ellos quieren, hermano, el placer, el pecado. Pero no olvidemos lo que le dijo Pablo a Timoteo: redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Le dijo eso a Pablo. Eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios. El apóstol Pablo estaba sumamente preocupado, estaba angustiado, y cuando escribe el último libro que encontramos en el Nuevo Testamento, que escribió Pablo desde la cárcel en Roma, que fue 2 Timoteo, capítulo 4 de 2 Timoteo, verso 1, mire cómo dice, le manda el mensaje a Timoteo que está pastoreando en Éfeso. Le dice: te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgare a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Mira la presentación: te encarezco que defiendas la doctrina. Verso 5, sé sobrio, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Lamentablemente hoy, voy a repetir esto, es una declaración contundente que hago, y estoy seguro que el pastor Ricardo me secunda en este lugar. ¿Por qué? Porque es importante. La mayoría de los pastores, de los ministros, de los líderes a nivel mundial, llamados cristianos, están promoviendo, patrocinando, entregando doctrinas diabólicas. ¿Sí o no, pastor? Así es, hermanos. Nuestro hermano comentaba hace un minuto que cuánto tiempo tenemos de conocer el evangelio, porque quizás usted es una persona que tiene 1 año, 2 años, qué bueno, gloria a Dios, pero quizás no llegó a ver que eso no era algo normal en las iglesias. En las iglesias era normal que te hablaran de arrepentimiento, que te hablaran del arrebatamiento, que nos dijeran que sin santidad nadie verá al Señor. Todos esos temas eran lo normal, pero hubo una decadencia, y sobre todo, ¿verdad?, en los últimos años eso ha empeorado más y más. Pero ¿qué nos enseña eso, hermanos que están por ahí conectados? ¿Qué nos enseña? Que la venida del Señor se acerca, porque eso es una señal también. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dijiste algo tremendo, y es cierto. Una mayoría de predicadores se han ido por la línea de la teología de la prosperidad, solamente hablando de dinero. Otros se han convertido en motivadores, utilizando fórmulas, estrategias y técnicas del mundo secular, de psicología incluso,
para tratar de encantar o tratar de hacer bien, endulzando el oído de la gente, pero no están predicando esa sólida palabra, ese mensaje poderoso, tradicional, clásico de la palabra. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con fuego y Espíritu Santo, y Cristo viene otra vez. Y muchos de ustedes que me están viendo, nos están viendo en este momento, tienen que entender, esta es una tremenda realidad. Cuando leemos en Mateo 7:21, Jesucristo mismo habló de sus labios y dijo: no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vivimos en una generación cuando la mayoría de la iglesia está engañada. Miren, los luteranos, presbiterianos, episcopales y metodistas abrazando posiciones contra Dios, contra la Biblia, apoyando la nueva ideología de género y otras tantas cosas que no están conforme a la palabra. Y las iglesias pentecostales, las grandes y conocidas e históricas, ¿en qué están cayendo? En lo mismo, se han hecho de manga ancha. Los púlpitos se han convertido literalmente y los altares en escenarios de espectáculo y entretenimiento. Aleluya. Así es, amados hermanos. Y es importante que nosotros como cristianos tengamos ese discernimiento que viene de Dios. Por eso le mencionaba que el apóstol Juan decía: hijitos, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo podemos probar un espíritu si es de Dios? Si está predicando realmente la palabra del Señor, o es simplemente una emoción, o es simplemente una manipulación. Hermano, porque esa será la estrategia que hará el anticristo. Dice la Biblia que hará grandes señales y prodigios y que engañará aún hasta los escogidos. Dice la palabra de Dios: y vi una herida de muerte en su cabeza que fue sanada, una falsa resurrección. Otra de las doctrinas que está predominando ahorita, que está muy preponderante, es la doctrina de los milagros. La gente dice: no, que va a venir el evangelista, que va a venir el profeta o fulano de tal y hace milagros. Y ahí va la gente siguiendo a los milagros, cuando tenemos que buscar al hacedor de los milagros, que es Jesucristo. Hermano, pero eso es la herramienta, esa es la estrategia del anticristo. Hará grandes señales y prodigios que aún hará descender fuego del cielo, dice Apocalipsis capítulo 13, para engañar a los habitantes de la tierra, a los que se quedaron en la gran tribulación. Hermano, no son los milagros, no es las cosas que suceden, lo que tú puedas ver, o una palabra profética que te den, o que fulano te dijo tu vida y no te conocía, no. Lo que es la verdad del evangelio es que Cristo murió en la cruz para salvar a los pecadores, dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Es necesario predicar salvación, arrepentimiento, la venida de Cristo. Como dijo nuestro hermano, Cristo salva, Cristo sana, Cristo todavía bautiza con el Espíritu Santo, y Cristo viene pronto, hermano. El engaño es demasiado grande, demasiado fuerte. Y si tú te sientes poderoso, escúchame bien, métete en la palabra, dobla rodillas, conságrate al Señor, vuelve a decirle: Señor, necesito que me abras mis ojos. El engaño es tan tremendo que una mayoría de personas hoy ya no están creyendo que el Señor va a venir, y han permeado en las redes sociales, televisión y radio ese mensaje que la iglesia no se va a ir en el rapto. Y están diciendo que nosotros que creemos en el arrebatamiento somos una bola de piezas prehistóricas, somos dinosaurios. Llámenme como me quieran llamar, llamen al pastor Ricardo lo que se le pega la gana, pero nosotros nos sostenemos y nos paramos firmemente sobre la palabra de Dios y la doctrina de Cristo. El arrebatamiento es un pilar doctrinal, es una promesa de Dios, tiene todo el respaldo de la palabra. La palabra rapto no está en la Biblia, proviene de arrebatamiento, arrebatados, parrocia, sobrecogidos, arpazo. Sabemos perfectamente bien que está en la Escritura, es parte de nuestra enseñanza doctrinal. Cuídese, abre tus ojos. La iglesia sin doctrina se la lleva el diablo, se va a la deriva. Así es, hermano. ¿Y por qué el enemigo ataca precisamente esa doctrina? Es muy sencillo, tiene que tener discernimiento. ¿Por qué se ha criticado y ahora más que nunca se critica la doctrina o la enseñanza del arrebatamiento, del rapto de la iglesia? ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo, dice el libro de Apocalipsis, y quiere hacerle creer aún a los cristianos que el rapto no existe. De esa manera no estará preparado. Porque si algo hace la enseñanza del arrebatamiento es que los cristianos tengan temor a quedarse a la gran tribulación, incluyendo las teorías o las posturas del mitribulacionismo y el posttribulacionismo, es decir, el rapto a la mitad de la tribulación o el rapto al final de la tribulación, el cual no tiene una base bíblica, no tiene un respaldo en sí. ¿Por qué? Oh, hermano, porque entonces se pierde el factor sorpresa del rapto.
Si sabemos que el anticristo aparece ahorita, empezamos a contar 7 años y pues cualquiera puede decir, bueno, en el último año me meto con Dios y ya me porto bien. O si pensamos que es a la mitad de la tribulación, decimos, no, pues me encierro en la iglesia, ayuno y oro y no salgo en ninguna parte para estar listo. Pero la doctrina que enseña que Cristo vendrá antes que aparezca el anticristo, antes que empiece la gran tribulación, es una enseñanza bíblica que nos ayuda a tener temor a Dios cada día y a esperar, porque no sabemos el día ni la hora, sino que hay que estar siempre listos esperando ese glorioso día. Ahora, ¿quién lo esperó? ¿Quién murió esperando el arrebatamiento? Pablo. ¿Quién murió esperando el arrebatamiento? Juan. ¿Quién murió esperando el arrebatamiento? Todos los apóstoles que predicaron, vivieron y murieron esperando el arrebatamiento de Cristo. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para dejar de esperar la venida del Señor? Pero esas son las falsas doctrinas que hoy predominan, amados hermanos. Y nosotros, como he predicado muchas veces, somos la generación profética. Aleluya. En el tiempo de Pablo, de Simón Pedro, de Bernabé, Silas, Timoteo, Juan, etcétera, todavía las profecías no se habían cumplido. Jesús habló claramente del tiempo. Este es el tiempo. Y si tú te vas a la palabra de Dios, desde los días de Adán hasta Abraham fueron 2000 años, de Abraham a Cristo 2000 años más, y de Cristo para acá prácticamente ya somos 2000 años. Sabemos perfectamente bien que estamos dentro del reloj perfecto de Dios. Las profecías están cumplidas. El peligro más grande hoy para millones es que están abrazando doctrinas peligrosas, predicadores que se paran en los altares hablando simplemente motivación, endulzando el oído, otros con tonterías y aberraciones carismáticas. Los últimos 20 años hemos visto una retragila de personas transformando supuestamente el agua en aceite o en vino en los altares, haciendo magia, milagros, prodigios, tontería y media, y la gente no se da cuenta que vivimos en el tiempo de la glorificación de las personalidades. La gente, no, que fulano, que mangano, que perencejo, el gran profeta, el gran apóstol, y hay unos que se declaran apóstol de apóstoles. El Señor reprenda al diablo. El único que hay que adorar es a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, que Dios nos cuide y nos guarde, hermano. Hay otros que ya se ponen el tema de patriarca, querubín, etcétera, etcétera. Pero, hermano, lo importante ahorita... Y reyes también se llaman algunos. Así, hermano, eso va a seguir todavía creciendo. Pero acuérdate lo que la palabra de Dios dijo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como la serpiente fue levantada en el desierto. ¿Qué si nos enseña eso? Que hay que levantar a Cristo y a este crucificado, que hay que exaltar lo que Cristo hizo en la cruz. No nosotros, no los predicadores, no los ministros. Hay que levantar el nombre del Señor, lo que Él hizo, su sacrificio. Es lo único que salva. Y acordarnos que Él viene pronto, hermano. Él viene pronto por su iglesia. Pastor Ricardo, hace como unos 7, 8 años atrás, había un predicador en la ciudad de Atlanta, Georgia, con una gran iglesia. El nombre de él era Eddie Long. Le decían el Bishop Eddie Long. No sé si te acordarás, obispo Eddie Long. En una ocasión llegaron un grupo de personas y lo levantaron en una silla, en un servicio un domingo. Lo levantaron y lo caminaron por el altar y lo declararon el rey. Lo declararon el rey. Menos de 24 meses después, este llamado autodeclarado rey se murió, le pegó una enfermedad fulminante y se fue del mundo, literalmente. Y antes de irse, hubieron muchos escándalos. Esto de llamarse rey, profeta, apóstol, y mucha gente que ama más los títulos que lo que aman a Dios, y predicando doctrinas que no son bíblicas, diciéndole a la gente que hay muchos caminos que llevan a Dios. No, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. Es Jesucristo, aleluya. Amén. La Biblia dice, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie ve al Padre si no es por Él. Nosotros no somos nadie, hermanos, somos unos inútiles siervos, que dijo el apóstol Pablo. Hicimos lo que debíamos de haber hecho, eso hicimos, predicar el evangelio. No somos nadie, pero por eso hay que levantar a Cristo, hermano. Hay que predicar un mensaje cristocéntrico. Él es el centro, por Él existe el cristianismo. Es la única manera de nacer de nuevo. Hoy las iglesias ya no son iglesias, son centros de entretenimiento. Eso es triste. La gente va a tomar el café, a jugar el billar, de verdad a jugar que el sí, dominó. en serio. El día del Super Bowl aquí en Estados Unidos Wow. ponen pantalla para ver el Super Bowl. En Navidad dicen, no, que hoy es culto de pijama day, día Wow. dicen pijamas. Hermano, llevan las mujeres ahí semidesnudas al culto. Hermano, los jóvenes cantando en bermudas, en chores,
adorando a Dios. Puede haber ciertas, hermano, errores que pueda cometer un ministro, porque nadie es perfecto, pero esto ya cae en la inmoralidad, esto ya cae en el desorden, esto es algo que sobrepasa, hermano, el límite de un error, ¿verdad? Que algún pastor humilde pueda cometer. No, esto ya es algo descarado. Algo que ya no se pierde el respeto por la casa de Dios. Ahora, no lo hacen un día, 2 días, ya es la costumbre, ya es la manera de llevar a cabo esa iglesia que no es iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque se han desviado de la palabra del Señor. Y que el problema es que no es una persona lo que cree eso. Un error doctrinal es como una bola de nieve que va creciendo y se lleva envuelto a millones de personas. Por eso millones se quedarán a la gran tribulación. Millones no irán con Cristo. Pero esos ministros que sabiendo el bien no lo hicieron, van a dar cuentas a Dios, hermano. Por eso hay que predicar el evangelio, la palabra de Dios, con temor, con respeto, con reverencia, acordándonos que un día daremos cuentas a Cristo. Hermano, es importante entonces que despertemos, como dice nuestro hermano Gary. Millones y millones de llamados cristianos, lamentablemente y con profunda tristeza en mi corazón, se perderán para siempre. Entrarán a la gran tribulación. Porque la Biblia dice que si no estás preparado, si no tienes lámpara en tu aceite en tu lámpara, tú no te vas en el arrebatamiento. Y hoy lamentablemente la iglesia está permeada y llena de doctrinas diabólicas. Usted que me está mirando, pastor, que está promoviendo una doctrina del diablo, le vas a dar cuentas a Dios. Evangelistas, maestros, estos herejes le van a dar cuentas a Dios. Y cristianos que se tragan y abrazan estas doctrinas perniciosas, destructivas, peligrosas y mortales, le van a dar cuentas a Dios. Y no hay excusa, no hay excusa, porque tenemos acceso a la palabra de Dios. Y si no escudriñas la Biblia, es cuestión tuya, porque tú mismo has sido negligente e irresponsable. En el día de hoy, el pastor Ricardo Ramírez y este servidor, el hermano Gary Lee, estamos diciéndote, estamos en un tiempo tremendo. La mayoría de los ministros hoy promueven doctrinas diabólicas. El tiempo más peligroso, el engaño más grande. Así es, hermanos. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios, pero también es tiempo de, si tú sabes que estás en una doctrina, en un lugar que no estás recibiendo el mensaje realmente del evangelio, hermano, sal corriendo, busca un lugar donde se te predique un buen refugio, donde se te predique arrepentimiento, donde se te predique la venida del Señor. Si no estás recibiendo ese alimento, como dice el apóstol Pedro, la leche, como dice el libro de Hebreos, la leche espiritual, no adulterada, no cambiada, no transgiversada. Busca un lugar donde te pueda alimentarte de la palabra de Dios y crecer tú y tu familia. Una iglesia no es algo sobrenatural, no es algo que nosotros tengamos algo especial, que somos más que nada, no, es lo normal. Una iglesia normal, gente normal, un pastor normal que te predique el evangelio, que te predique el arrepentimiento. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y ustedes saben muy bien que lo que les estamos dando es sana doctrina, es palabra de Dios. Se ha perdido la reverencia, se ha perdido la integridad, la santidad en los altares, en los púlpitos, en las iglesias. Y como decimos, la mayoría de los pastores, no todos, hay buenos ministros del evangelio poderosos, pero la mayoría han abrazado doctrinas peligrosas, perniciosas y destructivas. Y es tiempo de volver a Dios. El evangelista Gary Lee con el pastor Ricardo Ramírez, diciéndote: Maranata, Cristo viene pronto. Aleluya. Shalom, shalom.